ver, Hugo. Dale. Escuchame, te hago una pregunta. Dando énfasis también en lo que es nutrición balanceada y algunos aspectos para charlar también de lo que es nutrición fosforada. Así que la idea es que primero Gwen se dé la charla. Si tienen alguna consulta muy puntual, habiliten el micrófono y háganla. Si no, lo ideal sería que las vuelquen en el chat y al final hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas con Gwen, tratando de nuclear todas esas preguntas, más que nada para que no se extienda tanto la charla en el tiempo y no nos pasemos del tiempo que tenemos pautado. Así que bueno, es un gusto tenerlos acá. Está bueno que dediquen su tiempo a capacitarse y que nos tengan en cuenta a nosotros y a Gwense también. Así que bueno, espero que disfruten la charla como la voy a disfrutar yo y mis compañeros. Y bueno, lo dejo en las manos del ingeniero Tejerina. Bueno, gracias. Gracias, Lucio. Bueno, buen día a todos. Bienvenidos. En principio, bueno, me gustaría agradecerle a Grefer por invitarme a dar la charla. Vamos a hablar de nutrición balanceada en trigo. Como les decía Lucio, en realidad me gustaría que, bueno, somos varios. Con respecto a las dudas, si tienen alguna duda en particular que consideran relevante y que la quieren hacer en el momento, lo podemos hacer, no somos tantos tampoco, así que puede hacerse, y si no, bueno, la plantean en el chat y después las contestamos. Así que vamos a avanzar. Bueno, les cuento en principio les cuento de dónde vengo, quién soy, como para que sepan la información que voy a presentar y de dónde lo obtenemos. Yo soy ingeniero agrónomo, me formé en agroestrategias, en Rosario, perdón que me distraigo un poco, pero todavía hay gente entrando en la sala. Me formé en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario. Soy, como les decía, ingeniero agrónomo. Y bueno, desde 1999 que se formó Agroestrategias, Consultores. Agroestrategias es una consultora que se dedica al asesoramiento en nutrición de cultivos. Desde esa época lo único que nos dedicamos es a asesorar empresas y productores en nutrición de cultivos. Fue con lo que comenzamos. Trabajamos en toda la Argentina, así que conocemos distintas situaciones, distintos ambientes, distintas personalidades. También tuvimos que, a los 2 o 3 años de haber formado la consultora, creamos un laboratorio de suelos y plantas. Lo que empezamos a hacer es que empezamos a ver en realidad el consumo número 1 que teníamos eran los análisis, y bueno, creamos el laboratorio de análisis. Actualmente y más posterior hacemos ensayos de todo tipo, ensayos de campo y ensayos de eficacia, como dice acá. Empezamos a hacer ensayos de eficacia hace 4 o 5 años para inscripción de productos en el SENASA, todo relacionado a nutrición de cultivos. Y bueno, hacemos capacitaciones, como verán, y asesoramos también a empresas proveedoras de insumos. ¿Sí? Ese es un poco el panorama general, como para que ustedes tengan en cuenta toda la información que voy a presentar, viene de nuestro trabajo en nutrición de cultivo. Antes de empezar voy a ver, porque escucho ruido, yo no sé si Fede vos me podés dar una mano, escucho como que alguien tiene abierto el micrófono, ¿puede ser? Puede ser, está Carla. Bueno, a Carla la silencié recién. Es la pero única no me... que quedaba, así que, y ahora me apago yo. Sí. Ok, ahora sí. Bueno, les digo, hace muchísimo tiempo que yo me dedico a esto y hay cosas que me sorprenden todavía. Por ejemplo, el tema del diagnóstico, y es lo primero que voy a presentar. La verdad es que en Argentina se hace muy poco diagnóstico de suelo,
se estima que aproximadamente el 20% de los productores hacen análisis de suelo, y siempre, digamos, no estoy inventando nada ni estoy mostrando nada nuevo. Este ejemplo lo han presentado muchísimos técnicos, pero no entiendo cómo la misma persona, el mismo productor, va a un médico y el médico lo atiende y lo primero que le receta es, fíjense acá, y veo en la receta un diagnóstico completísimo, un montón de análisis para realizarse, sin decir ni mu, ese mismo productor o empresario agarra la receta y hace todo este diagnóstico, el médico le dice, nos vemos a la vuelta cuando tenga los resultados, vuelve con todos los resultados, una vez que el médico analiza todos los resultados, se ve qué es lo que hay que hacer. Bueno, parece ser que ese mismo productor en el campo no tiene ese mismo criterio, y la verdad es que particularmente me impresiona cómo mucha gente me consulta sobre estrategias de fertilización sin conocerlo, sin conocer su campo, sin saber qué tiene, sin haber hecho nunca un diagnóstico. Así que, gente, les propongo diagnóstico, ¿sí? Empecemos a hacer diagnóstico, porque es la base de saber cuál es la situación nuestra, de nuestros ambientes, de nuestros lotes, así que a muestrear, ¿sí? Viene muy bien, es muy bueno para la salud, así que caminar los lotes, a muestrear. Entiendo yo que el diagnóstico es bastante más completo que un análisis de suelo, después vamos a hablar un poquito en detalle de eso, pero bueno, el análisis de suelo en principio es el más básico, es el más común, es el más conocido, y la verdad es que es una herramienta excepcional. Pasado este reto, quiero comentarles también cómo en agroestrategia entendemos el tema de nutrición. Nosotros hablamos de nutrición y de nutrición balanceada, ¿sí? Y dentro de la nutrición balanceada, para empezar a entender muchas cosas, nosotros empezamos a sumar otros diagnósticos y otros parámetros, y entonces, bueno, acá expreso un poco eso con el concepto este de nutrición balanceada, un concepto extendido, porque además de la fertilidad química, a la que nos dedicábamos siempre y a la que teníamos bastante experiencia, tuvimos que empezar a sumar la fertilidad física de los suelos, muchísimos problemas de física de suelos que hacían que la química de suelos, la verdad es que no se expresara, o que lo que nosotros proponíamos no se explicara en los resultados. Empezamos a ver que la cuestión física era clave. Hace relativamente poco entendimos que la microbiología del suelo es también nuestro aliado, ¿sí? En lo que es la nutrición de cultivos, y es aliado en realidad de un montón de procesos y factores, como puede ser también avanza en la sanidad de los cultivos y demás. Y bueno, y hablando de eso, en nutrición balanceada también empezamos a relacionarnos con sanidad. Hay mucho en el mundo que relaciona la nutrición con la sanidad de los cultivos. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo. Entiendo que en el modelo que nosotros tenemos planteado ahora, productivo, todavía esa parte no se explora, pero entiendo yo que en el futuro, cuando se busquen aplicar menos productos químicos, ese tema va a tomar importancia y relevancia. Les cuento un poquito por qué hablamos de fertilidad química, física y sanidad y demás. Miren, esto es un cliente nuestro, donde empezamos a proponer algunas estrategias de fertilización y veíamos que no se expresaban. Y bueno, problemas de compactación severísimo. Esto es una medición que hicimos con penetrometría. Y fíjense, a los 5 centímetros, lo que está en rojo son 5 megapascales de compactación, es excesivo. Lo mismo que lo que está en violeta, que es severa. Fíjense como a los 5 centímetros, en los 3 sitios donde hicimos la penetrometría en un lote, tiene graves problemas de compactación. ¿Sí? Esto, imagínense, compactación, redunda en poca porosidad, en problemas de desarrollo radicular, y todo eso se ve relacionado con la nutrición y la absorción de los nutrientes por la planta. Acá está, fíjense, 2 densidades aparentes y cómo es el desarrollo de las raíces.
le vamos a dar, ustedes van a ver que a lo largo de la charla le vamos a dar importancia relevante a las raíces. Me gustó mucho una figura que usó un brasileño, es que es el cerebro de la planta está en la raíz, ¿sí? Así como les propuse hacer más diagnóstico de suelo y más diagnóstico en general, les propongo empezar a mirar raíces de la planta. Entiendo yo que les va a permitir entender un montón de cosas y después lo vamos a ver un poquito más en detalle a ese tema. Fíjense, acá medimos en un campo, ¿sí? En distintos ambientes, densidades aparentes. Nosotros, fíjense, la densidad aparente del lote anterior era de 1,32 y empezamos a medir densidades aparentes de 1,53 y 1,48. Para el que no esté familiarizado con densidades aparentes, 1,53 y 1,48 es densidades aparentes altísimas, ¿sí? Y empezamos a ver justamente esto. Empezamos a ver y a relacionar todo tiene que ver con todo, decía Pancho Ibáñez, y empezamos a ver que, bueno, que la cuestión química del suelo que nosotros veíamos, por ejemplo, y nos metemos ya en nutriente como para que empecemos a hablar del tema, la pérdida de calcio de los suelos por la agricultura, empezó a generar problemas de estructura del suelo. Ustedes saben que el calcio como nutriente es un importante aglomerador y estructurador. Cuando el calcio sale del complejo de intercambio, empieza a haber problemas de estructura, entonces empezamos a ver que lo químico se relacionaba con lo físico, menos porosidad, veíamos cultivos con estrés hídrico en lotes donde antes no los había, y lo empezamos a relacionar. Empezamos a ver cómo también esta densidad aparente y esta menor porosidad empezó a afectar no solo el flujo de la solución hacia la planta y los nutrientes, cómo iban a ser absorbidos por ella, sino también el desarrollo radicular. Esto ustedes ustedes estoy seguro lo están viendo en los lotes. Nosotros estamos viendo que depende del lote y si tiene problemas físicos, los desarrollos radiculares son menores, y entonces ustedes piensen que la planta los nutrientes los toma por la raíz, tenemos que tener en claro cuál es el desarrollo radicular. Y bueno, otra cosa que les quiero mostrar muy por encima es que empezamos a tener excelentes resultados y excelente desarrollo en lo que son microorganismos simbióticos. Les propongo comiencen a incorporarlos porque son unos grandes aliados en lo que se llama biofertilización. Y por último, el tema de la sanidad, que se los mencioné. Empezamos a ver que nutrición y sanidad, como les decía antes, están muy relacionados. Y acá simplemente les traigo un ejemplo conocido, viene a colación porque es en trigo, como el trigo y el cloruro de potasio están relacionadas en el control de mancha amarilla en trigo. Y acá hay un ensayo que se hizo con fosfito, con cloruro de potasio y con fungicida para ver el efecto. Y la verdad que es muy interesante ver que con un fertilizante como cloruro de potasio, se puede tener cierta incidencia en la sanidad de los cultivos. Pasado esto, les voy a mostrar cómo es que nosotros planteamos un programa de fertilización. En principio es bastante amplio, pero vamos a ir en detalle y vamos a ir viéndolo un poco rápido. En principio definimos el objetivo de la explotación. Si es una explotación de cultivos extensivos, como nosotros los conocemos. Si es un establecimiento que arrienda campo o es dueño de la tierra. El segundo paso es conocer qué nutrientes necesita el cultivo, sobre eso vamos a hablar un poquito. Conocer las condiciones necesarias para el desarrollo del mismo, de eso sabemos muchísimo, de ecofisiología del cultivo, variedades, distanciamientos, densidades, fechas de siembra y demás. Creo que eso está bastante conocido, aunque sabemos poco de ecofisiología, sabemos del manejo general del cultivo. Conocer cuánto tiene el suelo es lo que hablábamos antes. La verdad que es la pata más flaca en lo que es nutrición de cultivo, porque no hacemos diagnósticos, se los vuelvo a repetir. Bueno, seguimos con conocer y contemplar los antecedentes culturales. En esto ahora irrumpe el tema de la tecnología de ambientación y manejo de ambiente, donde nos da un panorama muy interesante para empezar a analizar e ir para atrás con los cultivos y qué iba pasando y los antecedentes que teníamos en nuestros lotes y en nuestros ambientes.
Bueno, después ya ir a la fertilización, qué, cuánto y cómo lo aplico. Si se pudiera, un diagnóstico en planta, me parece que una herramienta súper útil que se está ajustando, y en función de eso redefinir la estrategia de fertilización. Si tuvimos éxito o no tuvimos éxito, volver al punto, ¿sí? Les muestro, hablábamos de nutrición balanceada, acá les traigo una foto de unos ensayos que nosotros realizamos. Fíjense, es de libro, ¿sí? En la medida que nosotros vamos sumando nutrientes y nutrientes deficientes, empezamos a ver que los cultivos realmente responden. En esto les quiero decir, la verdad es que esto es biología, y yo voy a hablar de nutrición de cultivos. Quiero dejar en claro, esto sin un buen manejo del cultivo general, sin agua, digamos, no se lograría. No soy un fanático que te cree que con la nutrición se solucionan todos los temas, pero entiendo que manejando bien un cultivo y teniendo agua, como tenemos ahora en esta campaña que arranca de trigo, creo que se están dadas las buenas condiciones para obtener alto rendimiento, es que lo planteo. Bueno, les traigo este ejemplo que es el ensayo de larga duración que se hace en el CREA Sur de Santa Fe, que lo hace ITNI junto con Nutrien, donde me parece que está más que probado que la nutrición balanceada es rentable, ¿sí? Y bueno, es una herramienta que tenemos que sí o sí empezar a utilizar. O sea, acá no hay ninguna cuestión que a mayor rendimiento perdemos rentabilidad, sino que va de la mano, sabiendo que el trigo es uno de los pocos cultivos en nuestras rotaciones, junto con el maíz, que aporta carbono, que aporta materia orgánica. Me parece súper interesante plantearlo, y bueno, en esa línea vamos. Me gusta que Agrefer me invite a dar este tipo de charlas, porque Agrefer es una empresa que está en la misma línea de la nutrición balanceada, entonces digamos, compartimos en parte esta visión. En relación a trigo y a la construcción del rendimiento, ustedes entiendo que lo conocen bien. La productividad en trigo en realidad se puede dividir en cantidad y calidad. En cantidad, nosotros hablamos siempre de kilos por hectárea, y acá se empiezan a definir distintas cosas en distintos momentos fenológicos. Sabemos que en un primer momento lo que se define es el número de macollos por planta. Esto es clave, ¿sí? para que estos macollos luego sean fértiles y generen una espiga e impacten así en el rendimiento. El número de espigas por planta, como les decía recién, que son macollos, sean fértiles, produzcan una espiga y la cantidad de espigas por planta sea la correcta. Y después el número de granos por espiga. Esto depende fundamentalmente del cuaje. El llenado de grano y la acumulación de azúcares en esos granos. Esto depende en parte del periodo de llenado de grano, o sea, de la duración y de la intensidad. Todo esto está afectado por factores nutricionales y ambientales. O sea, nosotros tenemos mucho para hacer con la nutrición en esto, y el ambiente también. Pasando al tema calidad, la calidad afecta el porcentaje de proteína en trigo, lo sabemos bien. Depende esto también un poco en parte de los grupos de calidad de trigo que hayamos optado por sembrar. Ya sea busquemos más materiales que sean más rendidores, o materiales que tengan mejor calidad. Y para el porcentaje de proteína tenemos que tener en claro que la translocación de nitrógenos de los acumulados, ¿sí? Ya en prefloración empieza a traslocarse ese nitrógeno acumulado, y depende mucho de la absorción del nitrógeno durante el llenado. Eso también, como lo anterior, está incidido por factores nutricionales y ambientales. O sea, con la nutrición nosotros tenemos mucho que ver. En general, se divide el ciclo del cultivo en dos etapas para fertilizarlo con N. En una primera etapa apuntar a rinde y a cantidad, y en una segunda etapa más allá de antes y apuntar a calidad. Cuando hablamos de factores nutricionales y ambientales, a mí me gustaría comentar un poquito esto. Fíjense, esta torta es el 100% del potencial de rendimiento de los cultivos, no solo de trigo, esto de cultivos en general. Hay un 24% que es la producción promedio actual, y hay un 11% que es las pérdidas que nosotros tenemos por estrés biótico, que las conocemos muy bien, que es plagas, pestes, malezas. O sea, diría que hay un 35% del rendimiento que nosotros alcanzamos en trigo y que sabemos defender perfectamente.
Los brasileños al tema de plaguicida le llaman defensivos, y entiendo que viene perfecto para este ejemplo, porque ese 35% nosotros lo defendemos, somos muy eficaces defendiéndolo, ¿sí? Imagínense la plata y el movimiento que hay para mantener y para generar ese 35% de rendimiento. Pero hay un 65% de rinde al que no lo estamos obteniendo, que son las pérdidas por estrés abiótico, ¿sí? Mucho de eso ustedes verán al costado del slide, se presentan como alta temperatura, exceso de radiación ultravioleta, sequía, asfixia radicular, bajas temperaturas, heladas, deficiencia de nutrientes que no son los tradicionales, déficit lumínico, etc. Parece en una primera medida que son factores que están más allá de nuestro alcance poder manejarlos, pero la verdad es que hay muchísimo por hacer en esto, y dentro de esta nutrición y este concepto ampliado que les decía de nutrición de cultivos, nosotros podemos hacer mucho. ¿Sí? No es el caso de esta charla, pero les cuento que este 65% está a nuestro alcance, entonces les propongo tratar de salir de ese sitio de confort y empezar a buscar, a tratar de rajuñar y a tratar de ganar algo de esta rinde potencial. Les cuento que el año pasado, por ejemplo, salió un récord nuevamente en trigo de mayor rendimiento de 17 toneladas. Imagínense que es parte de este 65% que yo les estoy mencionando. Y fíjense, si ustedes entran en esta organización, lo que mide es las brechas de rendimiento y lo que tenemos todavía por ganar. Fíjense que dice que en trigo, en nuestro país, todavía tenemos para ganar entre un 60 y un 70% del rendimiento, ¿sí? En lo que es trigo en secano. Así que un poco está en relación con lo que mencionaba. No me voy a meter en este tema, pero sí quiero mencionárselo porque me parece que técnicamente, tanto productores como técnicos, tenemos que empezar a hablar de esto, del balance hormonal dentro de la planta, todo lo que ocurre con nutrientes, en realidad lo que hace es promueve un balance hormonal dentro de la planta. Simplemente lo que les quiero decir, acá lo hice muy resumido, en el esquema muy resumido, con 4 hormonas, pero en realidad esto es muchísimo más complejo. Y les voy a simplemente mencionar un caso, la citoquinina, se le llama la hormona de la productividad porque define muchas cosas la productividad en los cultivos y se generan los puntos de crecimiento de las raíces. Lo que les quiero decir es que si no tenemos raíces en crecimiento, no se genera la hormona de la productividad. Así que un poco va en línea con lo que les decía antes de empezar a promover crecimiento radicular y a ver raíces. Pasado esto, volvamos al esquema que estábamos haciendo. Les quiero decir qué nutrientes necesita el cultivo. El cultivo en realidad necesita todos estos nutrientes, los categorizamos en macronutrientes primarios, a nitrógeno, fósforo y potasio, macronutrientes secundarios, calcio, magnesio, azufre, y los micronutrientes, que están de moda, que los que más conocemos son zinc, boro, pero bueno, hay muchísimos, hay hierro, cobre, manganeso, cloro, níquel, molibdeno y sodio. Esta caracterización entre macro y micronutrientes, en realidad es no por la importancia, sino por las cantidades que consumen los cultivos. En los macros se habla de kilo por hectárea y en los micros se habla de gramos por hectárea. Yo me gustaría también que empecemos a hablar de los nutrientes, en realidad, en qué funciones participan en la planta. Acá simplemente les muestro cuál es el pool de abastecimiento de todos los nutrientes y muy rápidamente les voy a mostrar para qué cada nutriente en qué función participa. Por ejemplo, si hablamos de crecimiento radicular, que tanta importancia le estoy dando en esta charla, tenemos que hablar sí o sí de fósforo, sí o sí de calcio, de zinc, de nitrógeno y de molibdeno. Si hablamos de crecimiento vegetativo, lo sabemos bien, nitrógeno, ¿sí? Pero sin fósforo, sin zinc y sin boro tampoco lo tenemos. En floración es importantísimo el fósforo. En fecundación, calcio, boro y nuevamente el fósforo. Traslado de azúcares, potasio, boro, fósforo y magnesio. Síntesis de proteína, miren qué importante, hablando de trigo. Hablamos de nitrógeno, hablamos de azufre, hablamos de zinc y de molibdeno. Operativo, lo que los metimos en operativo, siempre hablamos de aquellos que están referidos a fotosíntesis,
algún fenómeno, digamos, particular dependiendo del cultivo. Calidad post cosecha se utiliza más en cultivos intensivos y tiene funciones específicas, pueden ser aquellos nutrientes que participan en la fijación simbiótica de nitrógeno y demás. En la medida que nosotros conozcamos qué nutriente participa en cada función, lo que podemos hacer es dirigir nuestra estrategia nutricional a la problemática que tengamos en el cultivo, ¿sí? Por ejemplo, puntualmente lo que podemos hacer es promover el crecimiento radicular, agregando algunos nutrientes. Una vez que nosotros tenemos acumulado nutrientes dentro del cultivo de trigo y queremos trasladarlo a los granos, podríamos utilizar otro tipo de nutrientes. Hay productos formulados así, y en realidad tendríamos que pensarlo así. Saber que los cultivos en realidad no se alimentan de urea, de MAP, de fertilizantes, sino que son los nutrientes dentro del balance hormonal que mencionaba antes, lo que hacen el efecto. Espero no haberlos mareado con este. Les quiero mostrar en parte lo que nosotros estamos viendo que ocurre en nuestros sistemas, con lo que vemos en suelo. Y miren, esto es una situación que nos ocurre, un análisis que hicimos, un diagnóstico que hicimos en el sur de Santa Fe, más precisamente cerca de la localidad de Teodelina. Este chico Martín estaba haciendo un trabajo, una tesis, y lo que nos propuso analizar era un lote testigo, que era un potrero que había estado 10 años, 12 años creo, sin producir. Y bueno, y un lote A y un lote C que habían sido lotes, digamos, en producción, una típica producción, generalmente soja sobre soja, monocultivo de soja, y en alguna campaña con alguna rotación mínima. Y bueno, lo que vemos, fíjense, acá están el lote C, el lote T, testigo, perdón, el lote A y el lote C. Hicimos una muestra de 0 a 15 centímetros y una segunda muestra a 15 a 30 centímetros de profundidad. Lo que empezamos a ver, y por eso lo traigo, un poco vimos aquí el resumen de lo que está ocurriendo en muchísimos ambientes. Lo que vemos, fíjense, cómo los lotes se están acidificando. La agricultura lo que hace es acidifica, ¿sí? Se están acidificando en parte porque, como les decía antes, perdemos calcio, y fíjense acá perdemos calcio de los complejos de intercambio, lo estamos extrayendo, lo estamos consumiendo y no lo estamos reponiendo. Por eso en parte los suelos se están acidificando. Las pérdidas en materia orgánica son monstruosas, esto es grave, ¿sí? Por eso tenemos que defender al trigo y todo cultivo que tenga altas relaciones carbono-nitrógeno en los rastrojos, para por lo menos quitar las pérdidas grandes que tenemos en materia orgánica. Fíjense cómo tenía valores altos, de 0,15, de 4,4% de materia orgánica, y después baja un punto, baja 2. Esto es muchísimo, y le diría que casi irrecuperable en los planteos que nosotros tenemos actualmente de producción. Fíjense, el fósforo es sorprendente, esto es partes por millón de fósforo Gray. En este lote, que me imagino que era un potrero, llegó a tener 240, 250 partes por millón de fósforo, ¿sí? Y actualmente los otros lotes tienen 40, 30. Fíjense qué interesante cómo está estratificado. Esto también es parte de la agricultura y la fertilización. Empezamos a ver que cuando eran lotes ricos en fósforo tenían un buen contenido en todas las profundidades y en todos los perfiles. Eso deja de ocurrir cuando eso se empieza a extraer y cuando se repone poco. Fíjense la caída es monstruosa. Como les decía antes, caen todos los cationes. El que cae en menor medida es el magnesio, pero el potasio cae, el calcio cae, el potasio cae a la mitad. Tenemos lotes en papa húmeda donde ya empezamos a tener respuesta a potasio. Empezó en Uruguay, siguió por Entre Ríos y ya avanza sobre Santa Fe. Las pérdidas de azufre, bajos contenidos de azufre, muy relacionados a la pérdida de materia orgánica. Acuérdense que la mineralización de la materia orgánica en parte pone disponible azufre, y empezamos a ver justamente eso, que con baja materia orgánica empezamos a tener bajos tenores de azufre, y por ende tremenda respuesta a la aplicación de azufre en todos los cultivos. Y bueno, acá les agregué zinc y boro como micronutrientes. Fíjense, en esta época, para que ustedes tengan una idea, se habla que el boro, por debajo de una parte por millón, está deficiente. Acá tiene todo por debajo de una parte por millón. Y se estima que de 1 a
4 partes por millón de zinc está bajo, así que todo de eficiencia de zinc también en estos lotes actualmente. Un poco en este lote y en este trabajo hemos visto lo que pasa en Pampa Húmedo. Ustedes habrán visto los mapitas de San Rosas, del INTA, donde muestra esta característica, y esto es lo que nos pasa a nosotros. Les muestro a algunos clientes, esto es llamar estancias. Nosotros trabajamos con ellos hace muchísimo tiempo, 15 años. Fíjense cómo desde 2003 al 2018 hicimos un análisis de cómo está cayendo el pH en este caso. Fíjense que la línea color azul es el promedio. En general tenían suelos alcalinos y empiezan a ser ácidos, ¿sí? La línea roja, para la que no lo ven, es la muestra de 0,20 profundidad. Llegó a estar casi en 6,30 en algún momento, y hoy ya es ácido, está por debajo de 6. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con el pH en los 20-40. Esto es impresionante. Esta caída, digamos, es en tan poco tiempo, en 15 años, es tremenda caída. Y bueno, les traigo lo mismo con el fósforo. Esta estancia está ubicada en Córdoba, donde cuando nosotros arrancamos a trabajar, la mayoría de los lotes estaba por encima del umbral de 20 partes por millón. O sea, no se fertilizaba en realidad con fósforo, o era un nutriente a monitorear para tener en cuenta más adelante, y lo que estamos viendo es que ya las muestras de 20-40 están todas por debajo de los 20 partes por millón, y le siguen caída las muestras de 0,20. Acá, fíjense, tenemos el R y tenemos cómo es la pendiente. Calculamos que en 3 años va a estar todo el campo con valores por debajo de 20 partes por millón de fósforo. Tremendo. Una situación que les quiero mencionar, porque trabajamos muchísimo en Córdoba y nos llama la atención que nadie repare en esto, es cómo Córdoba está perdiendo calcio drásticamente. Fíjense, todo lo que está en este mapa como calcio intercambiable, en rojo, naranja y amarillo, es deficiente, ¿sí? Está perdiendo calcio por extracción, entendemos nosotros. Es un nutriente clave que no se está reponiendo y no se está teniendo en cuenta. Y fíjense, lo que estamos viendo acá es que esa pérdida de calcio intercambiable, en realidad lo que está produciendo en gran parte de Córdoba es sodificación. O sea, Córdoba tiene gran parte de su superficie con sodio. Nosotros lo empezamos a ver en nuestros clientes donde naturalmente no tenían presencia de sodio, ahora la empiezan a tener. La verdad es que no sabemos muy bien de dónde viene, si viene de las napas, si viene del agua de aquellos que riegan, pero empezamos a ver grandes cambios de pH y aparición, como les decía recién, de sodio en toda la superficie de Córdoba. Así que, miren, a los nutrientes adicionales que veníamos hablando, les propongo empezar a pensar en calcio, porque como les decía antes, el calcio es un nutriente clave y fundamental. Acá les traigo la ley del mínimo, la ley que ahora está en discusión, pero que bueno, que en realidad gobernó por mucho tiempo nuestras decisiones en aquellos que trabajamos en nutrición de cultivos, donde ustedes saben que la producción se ve limitada por el nutriente que está en menor proporción, y en relación, teniendo en cuenta lo que hablamos antes, tenemos que empezar a pensar en varios nutrientes y no solamente en nitrógeno, fósforo y azufre. Nuevamente, les hago hincapié en diagnóstico, análisis de suelo, observación. Yo les voy a mostrar fotos a lo largo de la charla donde se empiezan a ver deficiencias en los cultivos. La verdad que eso no tiene costo, ¿no? A pesar de que el análisis de suelo es una herramienta barata en proporción, en relación al resto de los costos de producción. La observación visual de eficiencia es costo cero, simplemente hay que conocer cómo se observan, cómo se ven y recorrer los lotes. Y bueno, lo que les decía antes, todo lo que sea imágenes, índices para poder ver, bienvenido sea, y el análisis de tejido lo entiendo que es una herramienta que se ve. Con respecto al análisis de suelo, voy a hacer muy rápido, quiero hacer algunos comentarios muy rápidos de parámetros que sí o sí deben evaluarse, ¿sí? Y algunas observaciones y aspectos a tener en cuenta. Yo en un análisis de suelo sí o sí pediría pH, conductividad eléctrica, ¿sí? Capacidad de intercambio catiónica, textura, porcentaje de saturación de base, por lo que les decía recién,
empezamos a ver graves problemas de calcio, de potasio, que son participantes en el complejo. El valor de densidad aparente no solamente me sirve para hacer cálculos de fertilización, sino para tener una idea de cómo es la porosidad o sí, la porosidad, entre otras cosas, del ambiente que estoy manejando. Y sin duda, fósforo, azufre y, bueno, nitrógeno en el caso que corresponde. Materia orgánica, ¿sí? Un valor clave en las estrategias para proponer estrategias de fertilización, porque gran parte del nitrógeno que se pone disponible viene de la mineralización de la materia orgánica. Ya lo vamos a ver. Y algunos aspectos que me interesaría recalcar de una interpretación de un análisis es que el análisis de suelo en realidad indica la disponibilidad instantánea que yo tengo. Eso es una foto de lo que estoy viendo en el momento, es disponibilidad. Aunque también tengo que tener en claro que esa disponibilidad y esa foto que me muestra a mí al inicio, a lo largo del cultivo puede ir variando. Otra cosa que yo no entiendo cómo se plantea el tema de nutrición es, parece que la fertilización en los cultivos se define un mes antes en los escritorios, se compra fertilizante y se propone la fertilización, y la verdad es que no entiendo por qué no se hace un monitoreo. Por ejemplo, en nitrógeno y trigo nosotros lo que tendríamos que ir haciendo es, donde la ventana de aplicación es más amplia, ir monitoreando qué es lo que ocurre con el cultivo, si se ven deficiencias, si no, si se puede aplicar una u otra fuente del nutriente. Así que les propongo monitorear los cultivos en relación a lo que sea nutrición, ¿sí? Porque como les decía antes, va variando mucho la foto que yo tenía en un inicio en lo que ocurre en el ciclo del cultivo. Ustedes saben también que en el caso, por ejemplo, del nitrógeno, se puede lixiviar, lo puedo perder. Hemos tenido grandes problemas donde se fertiliza todo en el inicio del cultivo y ocurre grandes lluvias durante el ciclo. Y tenemos grandes pérdidas por lixiviación y por ende no tenemos los resultados esperados. Y eso es porque, bueno, porque durante el ciclo de cultivo las condiciones comenzaron a cambiar. Lo mismo ocurre con mineralización durante el ciclo y depende, ustedes saben, de temperatura y humedad. Si yo tuve en cuenta NAN, que en parte, digamos, grafica o es un índice de ese nitrógeno que se pone disponible por mineralización, eso va a variar en el ciclo de cultivo en función de la temperatura y de la humedad. En fin, un poco saber. Para trigo, y en la zona, por ejemplo, de Córdoba, que no llueve durante el ciclo de cultivo, tener en cuenta y saber el agua útil del suelo es una herramienta para decidir si voy a hacer o no trigo. Sabemos que mucha gente está tomando la decisión de sembrar trigo si tiene 150 milímetros por lo menos de agua útil en el perfil. Así que en la zona donde no llueva durante el ciclo de cultivo, llueva muy poco, saber el agua útil es clave. En otra zona, como puede ser Entre Ríos, sabemos que sí o sí llueve, entonces acá en esa zona es diferente, ¿no? Un poquito el gráfico de pH de suelo y de fósforo, repasémoslo. Ustedes saben que el fósforo está disponible en función del pH, por eso les proponía hacer un análisis de suelo pH, además de fósforo. Me sorprende que mucha gente me pide fósforo Bray, por ejemplo, en una determinación y no me pide pH. No sabemos en qué parte de esta gráfica estamos y cuánto de fósforo disponible tenemos. Así que, bueno, un poco en parte era comentarles esto. Si vamos a hablar de nitrógeno y de trigo, no podemos no avanzar sobre el ciclo del nitrógeno. Así que, bueno, les propongo hacer un repaso con esto. Y en parte quiero hacer un repaso para diferenciar las fuentes. Yo un poco lo que considero es que no hay fuentes malas ni buenas de fertilizantes, sino que usted conoce bien las 4R que se plantean para la nutrición, que es fuentes, dosis, momento y localización. Entiendo yo que si nosotros conocemos este ciclo, podemos utilizar distintas fuentes en función de las condiciones que tengamos en nuestros ambientes o de los momentos donde elijamos aplicarlas. Pero bueno, vamos al repaso. Ustedes saben bien que las plantas, los cultivos, absorben nitrógeno en forma de nitrato y de amonio, ¿sí? Son las dos fuentes en las que se absorbe. Si nosotros aplicamos nitrógeno como fuente nítrica o amoniacal,
son dos fuentes que están directamente disponibles para la planta, entonces no tienen que pasar, como ocurre en el caso de la urea, por una hidrólisis para transformar ese nitrógeno ureico en amonio para que la planta lo tome. Entonces estas fuentes nítricas y amoniacales estarían directamente disponibles para la planta, como les decía. La urea se hidroliza, para eso también tengo que tener un contenido de humedad. Ustedes saben bien que esta hidrólisis también me genera amoníaco, y por eso la urea tiene alguna restricción de proximidad a la semilla, porque el amoníaco es tóxico. Entonces tengo que tener cierta precaución en dónde aplico la urea y cómo la aplico. Hemos tenido grandes problemas de aplicación hay algunos productores, depende de la zona, se aplica algo de urea junto cercano a la semilla, incorporado, y hemos tenido algunos problemas de toxicidad por amoníaco, entonces tener en cuenta esto. Me parece importantísimo saber también que las pérdidas por lixiviación, y ahora les voy a mostrar un caso de nitrato, ¿sí? Esto, acuérdense que el nitrógeno es muy móvil en suelo, la planta lo absorbe por flujo masal. Para que la planta, parece obvio mencionarlo, pero lo menciono, la planta para tomar nitrógeno tiene que tener un flujo de agua en la misma, tiene que evapotranspirar para poder tomarlo. Esto lo comento porque hemos tenido muchas consultas de aplicar nitrógeno en situaciones de estrés hídrico, donde sabemos que a lo mejor este fenómeno de evapotranspiración no ocurre, la planta tiene los estomas cerrados y por ende no absorbe nitrógeno. Importantísimo también el fenómeno de inmovilización que se da, y acá otra vez vamos a la alternativa de fuentes a aplicar y momentos. Si yo aplico una urea albolea sobre un rastrojo de trigo o maíz, voy a tener, digamos, es una aplicación, entiendo yo, poco eficiente, y en la descomposición de ese rastrojo también mucho del nitrógeno, ya sea el fertilizante o del suelo, se va a ver inmovilizado por la flora que lo está descomponiendo, aunque después en el ciclo de cultivo se va a poner disponible. Entonces, tener en cuenta eso, tener en cuenta la mineralización de la materia orgánica. Yo después les voy a mostrar, pero la cantidad de nitrógeno que disponibiliza la materia orgánica a través de la mineralización es tremenda, ¿sí? Es grandes cantidades, con lo que en los cálculos me evitaría poner fertilizantes, ¿sí? Así que bueno, repasemos rápido un poco lo que mencionábamos recién. Mineralización, justamente la transformación microbiana del nitrógeno orgánico a inorgánico. Inmovilización, lo que les decía antes, es la conversión de nitrógeno mineral a orgánico. ¿Sí? Cuando se descomponen los rastrojos, por ejemplo, los microorganismos utilizan nitrógeno para formar sus cuerpos, y entonces queda inmovilizado, aunque después se pone disponible cuando esa microflora se muere. Nitrificación, ¿sí? Es la oxidación del nitrógeno de amonio a nitrito y a nitrato. Fíjense, acá son el nitrobacter y la nitrosomona son las encargadas de ese proceso. La fijación del nitrógeno la conocemos bien en soja. La desnitrificación, ¿sí? Que es la pérdida de gas de nitrógeno y óxido de nitrógeno del suelo en condiciones anaerobias, y nitrito y nitrato son reducidos por estos organismos, ¿no? Justamente a nitroso y a N2. Y bueno, la volatilización es la pérdida de gas amonio. En esto tenemos que tenerlo claro y en cuenta, un poco lo mencionaba antes, cuando apliquemos fuentes como urea, por ejemplo, y cómo se aplique. Si se aplica incorporado, se aplica el boleo. Esto fundamentalmente está también incidido por pH y por temperatura, ¿no? Por tipo de suelo. Y la lixiviación es lo que les decía antes, es la pérdida de nitrato en profundidad, fundamentalmente cuando hay grandes lluvias o cuando hay riegos muy importantes. Y fíjense el caso de un cliente nuestro donde miren, paradójicamente hicimos un análisis de suelo cada 20 centímetros hasta los 2 metros, un suelo muy franco,
Entonces nos permitió hacer este muestreo, y paradójicamente quisimos hacer un análisis para tener en claro cuánto nitrógeno había disponible para proponer una fertilización nitrogenada para trigo. Entonces, cuando vimos la cantidad de nitrato que tiene el suelo, la verdad es que yo pongo acá fertilización o nutrición vegetal. Este cliente mío era un fenómeno fertilizando, aplicaba fertilización a morir. Pero bueno, la verdad es que estaba perdiendo muy poco eficiente, tenía una pérdida tremenda. Miren las cantidades que hay de los 120 centímetros hacia abajo, ¿sí? Toda la lixiviación. Entonces, hicimos un cálculo, calculamos que si podía captar el 50%, solamente el 50% del nitrato que ya tenía en el perfil, tenía para producir 15 toneladas de trigo. Así que imagínense que la recomendación fue no aplicar nitrógeno. Pero bueno, un poco se los traigo a ejemplo de cómo se puede sin saber, sin diagnóstico, aplicar la fuente correcta, pero no en el momento adecuado, ser muy poco eficiente también. Como les decía antes, estas pérdidas por volatilización y lixiviación están muy influidas por temperatura, pH y humedad. Fíjense cómo acá en función del pH hay más presencia de pH alcalino, hay más presencia de amoníaco que de amonio. Ocurre lo inverso cuando los pH son más ácidos. Esto es importante saberlo porque ustedes saben que el amoníaco es un gas, se pierde y aparte es tóxico, como les mencionaba antes. Entonces necesitan saber el pH de la solución del suelo para poder, en parte, optar por una fuente o por otra. ¿Sí? También es interesante acá pensar que hay algunos fertilizantes y algunos nutrientes que lo que pueden hacer es acidificar el medio donde se aplican, y entonces cuando lo acidifican, vuelcan esta relación más para amonio que para amoníaco, y estoy hablando puntualmente de azufre. Nosotros lo tenemos medido, en la medida que se aplica azufre, y depende la forma en que se aplique en las mezclas fertilizantes, hemos visto que se puede acidificar un poco el medio, no baja el pH, pero sí se acidifica el medio, y entonces podemos de alguna forma movernos en este pH de la solución del suelo y promover la formación de amonio y que la planta lo absorba como tal y no la pérdida de amonio. Un poquito para seguir en este diagnóstico, hablar de materia orgánica, no me quiero meter mucho en materia orgánica porque quiero hablar más de fertilizantes, pero sí les quiero mostrar la potencia que tiene la mineralización de la materia orgánica. Nosotros hemos llegado a medir, dependiendo de los lotes, los ambientes y como fuera, que la mineralización de la materia orgánica puede llegar hasta un 7% anual. ¿Sí? Acá la estamos dividiendo en 1,5% para cultivos de invierno y 5% para los cultivos de verano, lo que nos da un 7% anual, es muchísimo. Miren, yo acá le saqué una cuenta, que un 2,8% de materia orgánica en los 20 centímetros aportaría 160 kilos de N. Fíjense la cantidad de N que aplica, son 320 kilos de urea, muchísimo. ¿Sí? Así que empiecen a ver el proceso de mineralización, a tenerlo en cuenta. La determinación de NAN a los laboratorios es una herramienta súper interesante, y si no, sacar una cuenta con este 5% o 1,5% se puede sacar una cuenta del nitrógeno mineralizable con la materia orgánica. En fin. Sigamos. También me parece interesante esto para optar entre las fuentes que yo puedo utilizar como fuentes fertilizantes. ¿Qué porcentaje de los nutrientes son absorbidos por las raíces? Fíjense que nitrógeno, potasio y azufre van en alrededor de un 50-60%. Mucho menor es el tema, la absorción para fósforo, por ejemplo, que va entre 10 y 40%. Esto también es importantísimo, ¿sí? Las fuentes tradicionales que nosotros conocemos de fósforo no van más allá de un 30% de eficiencia. O sea, de cada 100 kilos de fósforo que yo estoy poniendo, ese cultivo solamente absorbe un 25 o un 30%. La mayoría de las fuentes tienen residualidad, pero el resto no lo estoy utilizando. Es una fuente, en general las fuentes fosforadas nuestras son de baja eficiencia.
El mercado de la tecnología está haciendo muchísimo en eso, pero bueno, estas son las fuentes tradicionales que tenemos, y fíjense cómo el resto de los nutrientes tiene una eficiencia muy baja por absorción de la raíz. Perdón, ¿yo escuché a alguien que hacía alguna consulta o era un micrófono que estaba abierto? Creo ¿Quiere que hacer era alguna? micrófono abierto. Ok. Bueno, asimismo también saber que esa absorción tiene que ver también en parte con la movilidad de los nutrientes. Me parece que ustedes tienen claro que el nitrógeno es un nutriente móvil, como en parte lo es el potasio y el azufre y el boro, ¿sí? E inmóviles en suelo son el resto, el fósforo es inmóvil, y por eso la ubicación, por eso cómo son las estrategias de fertilización. Acá está un corte de una raíz y cómo son los tres métodos de absorción de los nutrientes por las raíces. Nuevamente le doy una importancia relevante al crecimiento radicular, porque imagínense que todo lo que sea absorción, ya sea por flujo masal, por intercepción radicular o por difusión, está íntimamente relacionado por cómo crece la raíz, así que tengan en cuenta esto, vuelvo a recalcar ese tema. Y bueno, sobre eficiencias de las fuentes, esto es muy a grosso modo, pero las fuentes nitrogenadas van entre un 50 y un 70%. Veo muchísima gente todavía, y sobre todo los gerentes de compra de las empresas, sacar el costo por unidad de nutriente en los fertilizantes, y ninguno habla de eficiencia de las fuentes. No entiendo por qué todavía no se empieza a utilizar de eso. En realidad entiendo que es por un desconocimiento, no se sabe muy bien qué fuente es más eficiente que la otra, pero bueno, tenemos que empezar a hablar justamente de eso, no del costo, perdón, no del costo por unidad de nutrientes, sino por la eficiencia que tiene esa unidad. Pues es muy distinto, y no por hablar en contra de la urea, pero como les decía antes, si yo voleo una urea sobre un rastrojo con alta relación carbono-nitrógeno, a lo mejor es una de las estrategias menos eficientes que si aplico un fertilizante líquido chorreado en condiciones óptimas y en el momento adecuado para que el cultivo lo tome. Ahí pasa de un 40 a un 70% de eficiencia. Esa diferencia es importantísima y es muchísimo en plata, ¿sí? Lo mismo lo que les mencionaba recién de fósforo, fuentes azufradas van entre un 40 y un 50, 60%. Los micronutrientes aplicados a suelo, como granulados, van del 1 al 20%, generalmente más cercano al 4% que el 20%. Y las fuentes foliares sí tienen una eficiencia muy alta. Y bueno, yendo puntualmente al cultivo de trigo, y ya empezando a hablar de estrategias para trigo, vengo medio retrasado con el tiempo y espero me tengan paciencia, espero no haberlos mareado, pero no podía avanzar sobre la estrategia de fertilización sin hacer un poquito de repaso de todo lo anterior. Y fundamentalmente el trigo, ustedes ven acá cómo son los consumos y cómo es el aumento en una primera medida del crecimiento vegetativo, del número de macollos, del número después posteriormente de espigas, de granos y del peso de los granos. Para la fertilización fosforada, la ventana no es tan grande, tenemos que fertilizar a la siembra o en presiembra. En esto creo que está bastante ajustado, tenemos en claro cuáles son los rangos óptimos, depende del ambiente y el suelo, sabemos que por debajo de 20, 18, 16 partes por millón tenemos que fertilizar, ¿sí? Entonces, clave ahí es el diagnóstico. Se está haciendo mucho en nuevas estrategias de fertilización, y después lo voy a mencionar con alguna tecnología nueva de fósforo. Pero bueno, de fósforo tenemos que aplicarlo siempre en la presiembra, y la ventana es muy corta, en presiembra o en siembra al momento. A lo mejor sí aclararle que empiecen a diferenciar, por ejemplo, el MAP es un fertilizante interesante para trigo, es de reacción ácida, entonces aquellos que tengan suelo un poquito más alcalino pueden pensar en MAP en lugar de DAP. Como les mencionaba antes, todas las fuentes que sean más completas en nutrientes son bienvenidas, entonces superfosfato triple de calcio que tenga calcio en los ambientes que mencionábamos que están perdiendo calcio me parece también una opción interesante. Igualmente aquellas que tengan azufre en la formulación. Pero bueno, después vamos a hablar un poquito más de alguna tecnología nueva en fósforo, como puede ser los microgranulados o los fósforos líquidos.
Con respecto a nitrógeno y fertilización en trigo, por suerte tenemos una ventana muy amplia en trigo. Yo soy más técnico que comercial, entonces yo siempre pienso en la cuestión más técnica, pero acá, lógicamente, cada uno tiene que pensar en la cuestión operativa y económica, pero en lo que respecta a las fertilizaciones nitrogenadas, les vuelvo a decir, podemos fertilizar a la siembra, al macollaje. ¿Cuándo comienza el consumo importante de nitrógeno? Cuando la curva se desprende, que es con la elongación de los nudos. Si nosotros podemos aplicar fuentes en ese momento, sería lo óptimo, porque el cultivo está en condiciones para tomarlo. Y bueno, y entiendo yo que en antesis podemos hacer muchísimo para mejorar la calidad de los trigos, mejorar la proteína. Antes se pensaba que si ese nitrógeno que se aplicaba en antesis siempre, sí o sí, iba a calidad. Lo que empezamos a ver ahora es que si uno aplica nitrógeno en antesis y estaba deficiente de un nitrógeno para rinde, va a rinde, ¿sí? Si estaba cubierto el requerimiento para rinde, empezamos a mejorar la calidad. Así que la aplicación en antesis de fertilización de nitrogenado es una muy buena opción, porque puedo suplir en algo, en parte lo que hice anteriormente, y encima mejorar la calidad. Así que, en realidad, yo lo que les propongo, yo lo que pienso mejor para fertilización nitrogenada es, primero es que no jugármela a un momento donde aplicar todo el nitrógeno, primero porque es menos eficiente, en la medida que yo mi dosis la pueda dividir, es mucho más eficiente porque el cultivo va tomando en la medida que lo necesita. Sin duda le doy relevancia e importancia en este esquema a los fertilizantes líquidos. Me parece que los fertilizantes líquidos aplicados durante el ciclo del cultivo son mucho más eficientes que aplicar granulado al boleo durante el ciclo, donde necesito sí o sí una lluvia para que lo incorpore. Entonces, la verdad es que en general en esas fertilizaciones a macollaje o a elongación, siempre propongo fertilizantes líquidos nitrogenados. Pero bueno, les vuelvo a decir, entiendo que ningún nutriente, ninguna fuente es mala o deja de serlo. Tiene ventaja o no después de acuerdo al momento y de acuerdo a cómo se aplique. Acá están los consumos, miren, de nutrientes de nitrógeno, fósforo y potasio, en este caso un cálculo para 7 toneladas, y cómo va haciendo la curva y cómo va aumentando su consumo, hasta que llega a las 200 unidades, los 200 kilos que nosotros entendemos que necesitan ahora los trigos para mejorar, para llegar a esas 7 toneladas o 6 toneladas de rendimiento. Me interesaría acotar acá que si ustedes tienen un trigo que tiene 9% de proteína es porque se quedaron cortos en el nitrógeno que le aplicaron durante el ciclo, ténganlo como referencia. Si superan ese 9%, podrían haberlo mejorado con aplicaciones, como les decía antes, en la antesis. Y bueno, los criterios de fertilización son muchos. El más común es el de la receta, el de echarle unos 50, 60 kilos. Se empieza a hablar algo de restitución, que es un porcentaje de lo exportado. Las curvas de respuesta las conocemos bien. Y la que yo propongo, que me parece más interesante, el balance nutricional. Acá tenemos un ejemplo de lo que es para trigo, por ejemplo, un modelo de nitrógeno, donde sabemos que a 130, 140, 150, y ahora se habla un poquito más, estaría la dosis de N alcanzar entre suelo y fertilizante. Me parece que esto lo conocen. Les propongo, acá están los requerimientos de nutrientes para distintos por tonelada y para distintas toneladas. Sabiendo este requerimiento, yo en realidad lo que puedo hacer es un balance. Nosotros somos partícipes de empezar a utilizar. Y acá les traigo un ejemplo de cómo se hace, muy simple. Por ejemplo, para trigo, cómo tendría que aplicar urea, ¿sí? Pensando que en un rendimiento de 5.000 kilos y en 150 unidades de N aplicar, donde las 150 de N le tengo que restar el nitrógeno que está en suelo, y ahí lo dividimos en dos: el nitrógeno de la mineralización de la materia orgánica, que les vuelvo a decir es muchísimo, y en el nitrato que está disponible en suelo, ¿sí? Para esto, ¿yo qué necesito saber? Mineralización, densidad aparente, la profundidad al que tengo el valor de materia orgánica,
nuevamente también la profundidad al que tengo el valor de nitrato que me dio el análisis del suelo. Y por ejemplo, en urea pensar en eficiencia, ¿sí? No, esto generalmente no se hace. Yo necesito, no sé, 100 unidades de N y pienso automáticamente en 200 kilos de urea, y en realidad depende cómo aplica esa urea, tiene una eficiencia. En general la urea, como les vuelvo a decir, es una de las fuentes que menos eficiencia tiene, salvo que sea incorporada, pero esto tiene un costo adicional. Entonces empecemos a incorporar este parámetro de eficiencia en las recomendaciones y en las dosis. Como les decía antes, y esto es un poco el repaso de lo anterior, requerimientos, sabemos que tiene 30 unidades de N por tonelada, es fácil de sacar. La aplicación de nitrógeno incide en rendimiento y en calidad. Y en este sentido, de lo que les decía antes, la verdad que yo soy partícipe de la aplicación dividida. Primero porque no me gusta enterrar toda la plata en un principio, no sabiendo cómo evoluciona el cultivo durante el ciclo, ¿sí? Y cómo evolucionan los precios. Entonces, en lo que es fuentes nitrogenadas, yo todavía tendría la posibilidad de torcer el timón y de aplicar o no aplicar fertilizante que tenía pensado durante el ciclo, pero la verdad es que me encuentro que mucha gente quiere logísticamente no complicarse, operativamente no complicarse y aplicar todo el fertilizante en un momento. Entiendo yo que esto es un error, ¿sí? En la medida que se pueda, dividirlo y aplicarlo en distintos momentos. Miren la cantidad de momentos que tienen para aplicar nitrógeno. Acá les traigo un ensayo que hicimos nosotros, donde se fueron probando distintas estrategias, y simplemente se los menciono porque lo que empezamos a ver es que si, miren, acá se aplicó dentro del concepto de nutrición balanceada, aplicamos fósforo, azufre, urea, y una fuente de urea con un inhibidor de la ureasa, para un poco ver el efecto que tenían las pérdidas, como hablábamos antes, y la verdad es que lo que nos da mejor rendimiento siempre es, como les decía recién, la estrategia dividida de nitrógeno a la siembra y al macollaje, y encima vemos que el tratamiento, que tiene una protección contra las pérdidas, tiene un mayor rendimiento, por lo cual inferimos que hay pérdidas también. Entonces, bueno, a tener en cuenta eso y a utilizar fuentes que sean más eficientes. Acá también les traigo un ensayo bastante amplio que hicimos en microparcela, con análisis estadístico y demás. Acá les traigo un resumen de aplicaciones ya en antesis, en trigo, en grupos de calidad de trigo que permitían mejorar la calidad, el porcentaje de proteína, y aplicamos una batería de productos de todo tipo. O sea, había productos que tenían altos contenidos de nitrógeno, aminoácidos, productos hormonales, y lo que empezamos a ver es que en realidad en todos mejoramos la proteína, ¿sí? De lo que era el testigo, que tenía un manejo óptimo de la estrategia de fertilización, era óptima en relación al nitrogenado. En todos empezamos a aumentar las proteínas y los rindes. Lo que les decía, esta aplicación en la tesis es muy interesante, siempre y cuando se permita, porque nos permite, en parte, suplir lo que nos quedamos cortos de N para rinde, pero también mejorar la calidad. Para el resto de los nutrientes, y lo voy a hacer muy, muy corto y muy rápido, para fósforo entiendo yo que los criterios ustedes los conocen, los que mencionábamos recién, sin tener en cuenta ese valor o ese rango de 19, 18 partes por millón de fósforo Bray, por debajo del cual tendría respuesta a la fertilización. Para el caso del potasio, y si lo menciono en el potasio porque empezamos a tener lotes con respuesta a potasio, entonces lo propongo, empezar a analizar y a sumar potasio de los diagnósticos, y tener en cuenta en esto a la capacidad de intercambio catiónico y a la relación que tiene el potasio con el resto de los cationes, ya sea calcio, magnesio y sodio en el caso que tuviera. Con relación al azufre, y vemos muchísima deficiencia en azufre en trigo, respuestas tremendas a la aplicación de azufre, y bienvenida a todas aquellas fuentes que tengan azufre, como les decía antes. Por eso también les propongo que fuentes nitrogenadas que sumen azufre, vemos nosotros que tienen una ventaja contra el resto. En este caso, bueno, hay varias fuentes. Agrifert tiene fuentes que
digamos, justamente sumen azufre a la cuestión nitrogenada. Vemos que hay que determinar el azufre en suelo, ver que acá caracterizar, y un poco se desarrolló el tema del concepto de ambiente deficiente. El concepto de ambiente eficiente lo que busca es determinar bajos valores de azufre, bajas materia orgánica, lotes con muchos años de agricultura o monocultivo. Si se dan todas estas condiciones, probablemente tiene una respuesta a la aplicación de azufre. Yéndonos a los micronutrientes, les voy a mostrar, tenemos respuesta tremenda. Los micronutrientes empiezan a ser limitantes a la producción, y me refiero principalmente a zinc, ¿sí? El zinc lo que tiene que empezar a ver es que por debajo de una parte de TPA, una parte por millón, hay respuesta a la fertilización con zinc, ¿sí? Esto también ocurre en lotes con pH alcalino, con alto fósforo, porque hay una interacción fósforo-zinc muy importante, y el zinc en realidad lo que promueve es el desarrollo radicular. Entonces, cuando haya poco desarrollo radicular, todo lo que sea impedancia física o el frío, que haga que no crezca, digamos, que no sean las condiciones para el crecimiento de las raíces, lo que van a hacer es provocar una deficiencia inducida de zinc. Con respecto al boro, deficiencias generalizadas, tiene que haber el valor de suelo de fósforo es de 1 parte por millón, por debajo de eso tendría que haber respuesta. En general se dan más común en texturas más francas, suelos más arenosos, y en años. Como les decía, no puedo dejar de mencionar esto dentro de la nutrición balanceada. Tenemos muy buenas experiencias con promover el desarrollo radicular, ya sea con hormonas o con microorganismos promotores del crecimiento. Para ir cerrando, me gustaría mencionarles lo que se está haciendo con nuevas fuentes de fósforo para mejorar un poco la baja eficiencia que tienen las fuentes tradicionales, las fuentes commodity que nosotros conocemos, que como les mencionaba, tiene una eficiencia que va del 10 al 25% para el cultivo, ¿sí? Y se está yendo por 2 lugares para mejorar esa eficiencia, hace muchísimo tiempo de esto, ya sea en fuentes que son fósforos líquidos, y si no, ahora lo más conocido es microgranulado, un granulado, pero en una forma más pequeña. En relación al fósforo líquido, el más conocido y antiguo en producciones intensivas hace muchísimo tiempo, el ácido fosfórico, es la fuente, digamos, una de las fuentes más antiguas de fósforo, y en este caso el problema que tiene el ácido fosfórico es que justamente es un ácido, y en cultivos extensivos esto trae una complicación a todo lo que fuera el manejo o la preparación de las máquinas que lo apliquen. Es una fuente válida, pero bueno, tiene esa consideración y ese problema. Otra cosa que se está haciendo es, sabiendo que el MAP tiene una eficiencia tan baja, lo que se hace es se lo diluye previamente, y se extrae esa solución, ese MAP diluido, se saca la solución del MAP que ya entró en la solución y se vende como producto. Es una buena alternativa, pero la que yo entiendo como mejor es el APP, más conocido APP, que es polifosfato de amonio. Tengo bastante experiencia en el uso de esa fuente en cultivos extensivos, lo he probado mucho en trigo, y es una gran alternativa. Acá les muestro las características que tiene. Estos generalmente son los grados equivalentes. Tienen, como dice su nombre, es polifosfato de amonio, entonces tiene nitrógeno y tiene un contenido importante de fósforo. Una densidad aparente que ronda alrededor de 1,4, y fíjense que el pH es cercano a 6, así que no habría grandes problemas. El secreto con el polifosfato de amonio, en realidad, y con gran parte de estos fósforos líquidos, es la ubicación, ¿sí? Muchas recomendaciones de uso de estos productos es que sean pulverizados sobre el lote, y la verdad que hemos visto que ahí esa eficiencia que se ha buscado mejorar con la formulación la pierde completamente, porque ahí en muchos casos tiene que verse incorporado por una lluvia, y si esta no ocurre no tenemos los resultados que buscamos. Entonces, en realidad lo que se busca es que vaya chorreado en el surco. Cuando se chorrea en el surco, por ejemplo, el polifosfato de amonio, cuando se chorrea, cuando se ubica, digamos, con esta técnica, cuando se ubica donde corresponde, es una fuente súper eficiente.
La verdad es que se puede bajar muchísimo las cantidades que se aplican, porque, como les decía antes, esa eficiencia aumenta muchísimo. Con respecto a los micronanulados, es interesante también, lo que hacen es también mejoran la ubicación y mejoran la superficie de exposición, entonces mejoran esa magra eficiencia que tenían los granulados tradicionales. Y acá un poco les pongo ventajas y desventajas que entienden que tienen todas estas formas nuevas. La ventaja, bueno, las mencioné recién, son más reactivas, entonces mejoran muchísimo la eficiencia. ¿Sí? Mejoran la eficiencia por la formulación y también porque se pueden ubicar más cerca de la semilla, cosa que antes no se podía hacer. Además, muchos de estos productos se aplican junto con la semilla. Tiene grandes ventajas logísticas porque al ser más eficiente puede utilizar menos cantidades, ¿sí? Y pueden ser medio de aplicación de otros nutrientes. Muchos de los fósforos líquidos se les agrega, por ejemplo, zinc, se les puede agregar varios nutrientes a la formulación. Eso va en línea con lo que hablábamos antes de nutrición balanceada, entonces es muy interesante como alternativa. Y en el caso de los microgranulados, lo que se les está agregando son microorganismos. En Europa hay muchísimo producto microgranulado que ya viene con microorganismos. Bueno, en Argentina también. Las desventajas en general son el costo, en general son fuentes un poco más caras. Y bueno, en realidad lo pongo como una desventaja, pero no sé si es tal, es ventaja y desventaja, es que no tienen residualidad. Así como se mejora muchísimo la eficiencia en el uso, queda muy poco de residualidad, como nosotros la tenemos pensada y como la utilizamos con las fuentes que utilizamos normalmente tradicionales. Un poquito les quería mostrar lo que estamos viendo para hacer un poco de hincapié en el diagnóstico y sin caer en el análisis de suelo, qué es lo que estamos viendo en los cultivos. Y fíjense, acá les traigo una deficiencia de azufre. El azufre se ve como una deficiencia, un verde más claro en los cultivos. ¿Sí? Acá, fíjense, este trigo es deficiente en azufre. Y en soja se ve muchísimo. Fíjense que el azufre se va a ver en las hojas más nuevas. Entonces, fíjense la diferencia de color, si ustedes empiezan a ver esto en los lotes, es deficiencia de azufre. La deficiencia de zinc, y les traigo en varios cultivos para que la vean, en trigo se ve con un enrulado en la hoja, crece más un lado que el otro, ¿sí? Y la hoja se dobla sin motivo aparente. Eso es deficiencia de zinc. Muchas veces se ven alguna mancha en la hoja, pero la verdad que en Argentina es raro verlo. En maíz se ve con un acortamiento de entrenudos y unas bandas cloróticas en hoja. Lo mismo pasa en soja, acortamientos de entrenudos y hojas lanceoladas. Si ven eso en los lotes de deficiencia de zinc, acá les muestro un poco más en detalle de lo que les mencionaba antes. Miren el tirabuzón que hace esta hoja. ¿Eh? Y acá está la hoja doblada y plegada, como yo les digo. Cuando se pliega y se dobla, un motivo aparente es por deficiencia de zinc. Fíjense lo deficiente que estará el zinc. Que miren la respuesta que hemos tenido por aplicaciones de zinc, del 15 o 17%, aplicamos zinc en diferentes momentos y diferentes fuentes. Fíjense cómo en altos rendimientos de trigo seguimos aumentando los rendimientos y seguimos aumentando las proteínas. Les propongo incorporar zinc a los planteos en trigo. La verdad que las respuestas son notables. Y el zinc simplemente lo que hace, y acá lo pongo, no solamente, digamos, mejora el rendimiento, sino que acá lo que hace es mejora la inversión que ustedes hicieron en nitrógeno y en fósforo. Sabiendo que el 30% del costo de producción es fertilizante, en general en los cultivos, y que el nitrógeno y el fósforo son los nutrientes y son los fertilizantes más caros, fíjense cómo acá la incorporación de zinc me mejora en un 15 y en un 17% de la eficiencia en el uso del nitrógeno y del fósforo. ¿Sí? Esto es un dato económico, pero es un dato técnico. La verdad es que el zinc lo que hace es promueve el crecimiento radicular y entonces tengo más raíz para tomar más fósforo y más nitrógeno, y con eso mejoro la toma y la absorción de ambos nutrientes. Entonces, un poco para cerrar, y lo que le quería mostrar, conociendo la fisiología del cultivo, sabiendo que yo tengo que hacer crecer raíz para que tome los nutrientes de los que estamos hablando, fundamentalmente nitrógeno y fósforo, necesito saber en qué proceso participa cada uno de los nutrientes y apuntarle a eso. Acá justamente lo que quisimos hacer era
hacer crecer raíz para mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes y por ende aumentar los rendimientos de calidad, y lo logramos. Como último comentario, y termino, para no hacerme muy largo, empezamos a ver otras cosas, pero no tenemos respuesta todavía a aplicación de nutrientes, o tenemos respuestas muy erráticas, pero lo que empezamos a ver son deficiencias de cobre en trigos. El cobre participa en la lignificación de tejidos. Fíjense acá la pared que tiene de cobre, un cultivo con mucho cobre y con poco, esto es un corte de una hoja, ¿sí? Pero se entienda. El cobre participa en la lignificación de tejidos, por eso está muy relacionado cuando al trigo le atacan las heladas. Aquellos cultivos con bajo contenido de cobre sufren más la deshidratación que provoca la helada. Empezamos a ver deficiencia de boro generalizada, la vemos en soja, la vemos en trigo, la vemos en girasol, la vemos en alfalfa, acá les traigo un poco. Parece una fitotoxicidad por un hormonal. La hoja está en cucharita con la hoja, se llama tipo piel de sapo, una hoja coriácea. Esto es boro. El boro, esto es cómo está mejor distribuido, si bien sabemos que boro que no lo tiene, es clave para el traslado de azúcares y para el traslado de fotoasimilados. Así que, sabiendo esto, imagínense en trigo, si yo tengo una buena fertilización nitrogenada, fosforada y balanceada, para trasladarlo a los destinos, tengo que pensar en boro para que esto ocurra, lo mismo que en potasio. Y otra última cosa que estamos empezando a ver es deficiencia de manganeso. ¿Sí? Fíjense, este bandeado, fíjense cómo se ve esto en trigo, notable, nunca lo habíamos visto, lo tomamos ahora esta foto. Igualmente, como se ve en maíz, un bandeado clorótico que respeta nervaduras, esto es manganeso, no zinc, manganeso. Y lo mismo se ve en soja, se le llama deficiencia en espina de pescado, porque las nervaduras siguen verde oscura y el resto es una esclerosis internerval. Esto es deficiencia de manganeso. En otros lugares del mundo es un problema gravísimo, asociado al glifosato. Y acá en algunas hojas donde se solapan las aplicaciones de herbicidas, empezamos a ver que hay deficiencia de manganeso en relación a la problemática que les mencionaba antes. No es un problema grave, pero empezamos a tener respuesta, empezamos a ver que está deficiente y empezamos a ver la deficiencia en los cultivos, por eso se los menciono. Así que bueno, espero no haberlos complicado mucho y espero al contrario haberles aclarado algunas cuestiones. Me parece, Lucio, que ahora vos vas a hacer un comentario de los productos y demás, y después dejamos el espacio para las preguntas. ¿Cómo anda? Buen C. Sí, primero si querés pasamos a las preguntas. La verdad que primero te quería agradecer por la charla, porque la verdad que estuvo buenísima, tocaste un montón, yo me anoté unas 20 preguntas yo solo, pero no las vamos a hacer a todas porque si no nos vamos a ir. Acá algunos de los participantes ya estuvieron haciendo algunas consultas. Yo te quería, en primer lugar, leer la consulta que nos hace Jorge. Jorge nos pregunta si hay algún momento óptimo para incorporar urea en la siembra con la barra, para tratar de evitar fitotoxicidad, por ejemplo, un mes antes. Esa es la consulta que nos hace Jorge. Fue la primera que nos hizo a través del chat. Bueno, a ver, yo lo que entiendo es que, bueno, que estamos hablando de trigo y lo que le propondría a él en parte es, bueno, a lo mejor tiene la urea comprada y para responder a su pregunta, sí, digamos, nosotros lo que sabíamos es que, y teníamos algunos clientes que, parece que lo mencioné en la chat, lo que hacían era aplicar algo de urea al costado de la línea, y bueno, y eso tiene un límite, por lo que le decía antes, porque el amoníaco es fitotóxico para la semilla. Entiendo que si él incorpora urea antes de la siembra, ese problema no lo va a tener porque, digamos, en algún lugar le va a coincidir la línea de siembra con la línea de aplicación del fertilizante, pero yo lo que he estado viendo es que, bueno, tratan de evitar justamente que se crucen. Entonces, si tiene esa precaución, no va a tener problemas de fitotoxicidad.
Igualmente lo que le propondría es que, bueno, le vuelvo a decir, hay una amplia zona que incorpora urea en la siembra y tiene muy buenos resultados. Pero bueno, tiene un costo adicional que es el de la incorporación, o sea, siembra 2 veces en realidad, siembra en un principio y vuelve a sembrar después al cultivo. Ahí tendrá que sacar él el costo que tiene por incorporar la urea sembrada y después una siembra, ¿no? Ahí nosotros, por ejemplo, como alternativa, digamos, a ese planteo de fertilización, ahora que están acá enumerados los 3 productos, nosotros algunos ensayos tenemos probado urea incorporada versus, por ejemplo, boleo de nitrato de amonio calcáreo en macollaje. Claro. Se mide rendimiento y después se mide eficiencia en el uso del nitrógeno. Y encontramos rendimientos similares y eficiencias en el uso del nitrógeno un poquito superiores en el caso de que usamos nitrato de amonio. Son alternativas, ¿viste? La idea es, como decís vos, la urea incorporada me parece que también tiene un poco de mito de que no se va a perder, y como mostraste vos, en el caso de que tengas un registro amplio de precipitaciones, ese nitrógeno se te lava. Con lo claro. cual no vas a tener la pérdida por lixiviación, por volatilización, pero sí la vas a tener en forma de lixiviación. Entonces, yo lo veo como hay estamos poniendo mucha inversión en riesgo aplicando un producto muy antes que igualmente, por más que pensemos que no pueda tener pérdidas, puede ser que las tenga. Sí, en principio un poco lo que les decía recién. En principio a mí me da un poco de miedo, digamos, invertir y enterrar toda esa plata en un inicio, siendo que en un país como Argentina, primero que no sabemos qué va a ocurrir durante el ciclo del cultivo con el precio, con posibles retenciones y demás. Así que, pero bueno, el clima también tiene que ver, o sea, yo enterrando toda la plata de fertilización nitrogenada en un inicio, antes de la siembra, a mí me da por optar por dividirla o por lo menos dejarme una segunda opción de fertilización, una segunda alternativa, aplicar algo a la siembra, digamos, no la critico, me parece una buena opción. Además tengo experiencia con urea incorporada y la verdad que funciona bien, pero entiendo yo que ahí es menos eficiente porque parte la puede perder si tiene una lluvia, como vos decís, importante por lixiviación. Y aparte, un segundo momento de fertilización le daría a esta opción que yo le digo de tomarla o no tomarla. O sea, si el cultivo en realidad viene mal, puedo evitar aplicarla y evitarme un gasto, ¿no es cierto? Contrariamente, puede venir mucho mejor de lo que yo me imaginaba y de lo que yo planificaba, y puedo hacer una segunda aplicación apuntando a eso. A mí siempre me deja más tranquilo esa segunda alternativa de poder hacer un movimiento de timón en función de las condiciones, y por eso proponía lo del monitoreo en trigo durante el ciclo del cultivo. Juanse, ahí te pregunto, porque es algo en lo cual yo, por ejemplo, no estoy muy capacitado, es algo que me gustaría aprender más. El tema de lo que es medición, como decís vos, mediante SPAD o contenido de nitrato en hojas, si nos puedes hacer un breve comentario, cómo ves esta herramienta para calcular posibles, digamos, deficiencias de nitrógeno y cómo corregirlas. Mirá, te comento, mirá, en Uruguay, por ejemplo, yo en un momento trabajé bastante en Uruguay en trigo se mide directamente, se mide nitrato en Z22, ¿sí? El momento fenológico, y en función de ese valor de nitrato, en ese momento se decide la fertilización nitrogenada para adelante. O sea, estás en un macollaje donde medís nitrato, y en función de lo que el nitrato, ellos tienen un modelo, una curva, definen la estrategia de fertilización. Me parecía muy piola porque, ¿por qué? Ustedes saben que durante el periodo de macollaje en realidad es un periodo clave, pero es un periodo durante el cual el cultivo de trigo no tiene un gran requerimiento de nitrógeno, entonces ellos quedan tranquilos con que la primera etapa va a estar aportada por el suelo, ¿sí? Por la mineralización de la materia orgánica que tenga, por el nitrato que tiene el suelo,
y recién en Z22, preparándose para la curva, digamos, cuando crece el requerimiento, ahí fertilizan. Entonces, esa puede ser una opción. Algunos clientes nuestros acá en Argentina también la hacen un análisis un mes antes de la siembra y después hacen un análisis de macollaje, de nitrato, para evaluar cómo es la foto en ese momento. Y lo que vos decís del análisis foliar es una herramienta también, te vuelvo a decir, una herramienta que se está ajustando, nosotros la utilizamos. El problema que tiene es que en general se llega tarde, porque de acá que se toma la muestra, se analiza, se tiene el resultado y se interpreta, se nos pasaron los tiempos. Entonces, muchas veces es un dato que nos queda post-mortem de lo que pasó, porque es un dato anecdótico, porque se nos pasa el momento de aplicar, ¿no? Pero sin duda, creo yo que un análisis de suelo durante el macollaje puede ser una herramienta que ajuste el análisis que hice al principio, sí. Y una cosa para sumarte ahí que me parece súper importante, y que lo mencioné en la charla, empiecen a ver la cantidad de nitrato que aporta la mineralización de la materia orgánica. Es muchísimo, ¿sí? Es muchísimo. La determinación de NaN que se puede hacer, que es nitrógeno anaeróbico, me parece una herramienta valiosa porque te da una idea del nitrógeno que va a estar disponible, más allá del nitrato que vos tengas en su momento, y eso te va a definir en parte también la estrategia nitrogenada que vas a hacer durante el ciclo, ¿no? Así que a lo mejor son herramientas que te tiro para durante el ciclo de cultivo poder tomar alguna decisión. Buenísimo, Monse, muy claro. Ahora yo te voy a pasar, hay 3 consultas de Federico Cornero. La primera es, ¿cómo ves el uso de Paratil para el tema de descompactación de suelo? ¿Y cada cuánto tiempo lo pasarías? Calculo que la pregunta está relacionada también si favorece también lo que es mineralización de nutrientes y demás. Sí. Mirá, para contestarle a él, un poco la introducción que hice por la cuestión física del suelo es porque estamos viendo que hay muchísimos problemas físicos del suelo, que muy poca gente lo está diagnosticando, mucha gente lo está viendo, porque nosotros hablamos con muchos productores, y muchos productores notan que está compactado el lote, y notan que, por ejemplo, al pasarle un Paratil hay grandes ventajas y hay una mejora en el lote. Yo lo que tengo para decir al respecto es que primero miramos qué compactación tenemos, a qué profundidad la tenemos y de qué magnitud es. El Paratil me parece una herramienta interesante para empezar a utilizar, pero me parece que depende del tipo de suelo, lo que nosotros hemos visto y que es conocido es que el suelo, en función del tipo de suelo que sea, pero el suelo en general tiene lo que se llama memoria, entonces muchas veces el efecto que hace un Paratil en una campaña, a la segunda, tercera campaña, eso vuelve a la situación inicial. Vemos que el efecto que tiene el Paratil es a corto plazo. Sí, me interesa muchísimo y veo que tiene un efecto más durable en el tiempo todo lo que se está promoviendo ahora de cultivos de servicio, cultivos de cobertura. Vemos ahí que realmente hay una mejora que se mantiene en el tiempo. Así que le propongo al amigo que si quiere le meta Paratil, que si tiene un problema de compactación lo va a solucionar, pero que también empiece a pensar en una alternativa un poco más durable en el tiempo, como es los cultivos de servicio, ¿no? Algo así. Perfecto, bueno, vamos a la segunda de Fede, que esta está buena, me gusta. Dice, volver micronutrientes antes de la siembra, principalmente zinc, acompañado de algún cancario, ¿cómo lo vemos? Muy bueno. A mí, te digo, esta me deja en offside. A ver, voy a volver a decir lo que dije durante toda la charla. No hay fuentes malas ni buenas de fertilizantes, ¿sí? El tema es que tenemos que conocerlas y saberlas. Tengo muchísima experiencia con fuentes granuladas de micronutrientes. Por ejemplo, de zinc, hay en Brasil, de zinc se utilizaba muchísimo una fuente que se llama oxisulfato de zinc. Sí, acá no está todavía, me parece. Es un óxido de zinc granulado con ácido sulfúrico. Claro. Y en realidad vimos de aplicarla, eso se puede hacer una mezcla física, por ejemplo, con los fertilizantes tradicionales. Lo que hay que saber con eso es la eficiencia, otra vez.
les mencionaba, ese tipo de producto tiene una eficiencia muy baja. Se estima que tiene una eficiencia del 5, del 10%. Si vos tenés bien claro que tiene esa eficiencia baja y lo aplicás sabiendo eso, es una buena opción. A ver, te saco una cuenta, por ejemplo. En realidad es sabido, por ejemplo, de zinc tiene que haber 2,5 kilos de nutriente elemento a suelo para que un cultivo de trigo de 5.000 kilos pueda absorber la cantidad de zinc que necesita para ese ritmo. ¿Sí? Entonces, vos sabiendo eso, podés aplicar 2,5, 3 kilos de nutrientes de zinc elemento en un granulado, al voleo, como fuera, sabiendo que solamente eso se va a absorber 300, 400 gramos. Pero es una opción. Sí, sí, Ahora, podés hacer esa técnica, digamos, como para enriquecer el pool de zinc y después quizás, se me ocurre, complementar con cuando se hace algo de zinc a semilla o algún foliar, que es como decís vos, quizás son fuentes que son un poco más caras, pero tienen el zinc en una forma más eficiente. Y bueno, vos me das el pie, en realidad, por ejemplo, hablando de micronutrientes y mostrando lo que mostré de eficiencia de la fuente y de los porcentajes de absorción de los nutrientes por las raíces y por las plantas, Claro. en realidad no asombra que la mayoría de los micronutrientes se apliquen vía foliar. ¿Por qué? Primero, porque se necesitan en pocas cantidades, se necesitan en gramos. Y segundo, porque la eficiencia es tan baja vía suelo que por foliar es mejor, ¿no? Pero bueno, lo vuelvo a decir, acá hay que tener en cuenta y tener en cuenta la eficiencia de cada una de las fuentes. Me interesa muchísimo a mí aquellas fuentes también que lo incorporan junto con el resto de los nutrientes. Claro, por eso nosotros, digamos, en el líquido que tenemos, que es el Surco Max Zinc, nosotros, digamos, teniendo en cuenta lo que vos decís, tratamos de buscar una vuelta de rosca, incorporando el zinc en forma de quelato. Son dosis bastante menores, pero el quelato es, digamos, es una fuente que se usa, por ejemplo, en los fertilizantes foliares, el cual está totalmente disponible en la solución del suelo, también para tratar de evitar ese bloqueo que puede llevar con las arcillas, con la materia orgánica, con el fósforo, por ejemplo, que mencionaste bien vos antes, dosis fosforadas altas. Vos ahí lo que estás haciendo en parte es mejorar la eficiencia. Vos estás aplicando el mismo nutriente en una forma, en dos formas lo estás haciendo más eficiente. Primero que lo estás aplicando en un líquido con el que es mucho mejor porque se incorporaría la solución del suelo contra la estrategia que propuso Fernando, ¿era? O no me acuerdo. Jorge. Que había propuesto de bolearlo en un granulado. Fernando, sí, perdón. Ahí lo incorporás a la solución del suelo en principio. Y aparte va quelatado, vos dijiste quelatado. Acuérdense que los micronutrientes en general son muy reactivos, en general son cationes, entonces reaccionan, tienen muchísimas reacciones en el suelo. Por eso su poca eficiencia, ¿no? Su baja eficiencia. Tiene mucha reacción. Si vos lo pones quelatado, le saca la carga de catión y lo que hace es que se mueva más libre en la solución del suelo y la planta lo absorba mejor. Es una excelente alternativa y es mucho más eficiente, sin duda. Buenísimo. Bueno, te hago la última pregunta que nos pasa Manuela Valdetaro. Dice, una consulta con respecto a cuantificar el aporte por mineralización de la materia orgánica. Si cuantificamos el aporte y por ende fertilizamos menos cantidad de nutrientes, ¿no podríamos estar yendo a una pérdida paulatina del contenido de MO? ¿O habría alguna forma de cuantificar luego con el aporte de rastrojo? Si se repone lo que se extrajo, ¿no? Perfecto. A ver, Manuela, me hiciste una pregunta complicadísima, pero en realidad... yo ya acá tiro la bomba de humo y me voy. Lo hicimos, hemos hecho varios trabajos al respecto. Manuela se metió en realidad con el balance de carbono de los sistemas de producción. En realidad materia orgánica, mineralización de materia orgánica ocurre siempre, ¿sí? O sea, siempre en un suelo que vos tengas condiciones de temperatura, de humedad, tengas materia orgánica, y depende del tipo de suelo, vos vas a tener mineralización.
sea, quieras o no, tengas o no cultivo, la mineralización se produce porque las bacterias, digamos, los microorganismos que la hacen siguen estando y Siempre tienen, están digamos, activos. funciona. No es que yo al tenerlo en cuenta y al tener un cultivo encima promuevo la mineralización. Eso no ocurre, ¿no? En el balance de carbono de todo nuestro sistema de rotación, en general en la Argentina, son deficientes. O sea, esa materia orgánica la vamos a ir perdiendo porque no estamos incorporando la cantidad de carbono que tendríamos que incorporar para mantener o aumentar los valores de materia orgánica. Le propongo que se meta o que lea un poquito de lo que es balance de carbono de los sistemas, y va a ver que en realidad en los modelos que nosotros tenemos ahora planteados en Argentina, los balances son desfavorables para carbono, o sea, por eso los valores de materia orgánica caen. Nadie le está dando la importancia a las caídas de materia orgánica, pero bueno, Argentina es un país particular porque en realidad el 60% de la producción es campo arrendado, el campo no es propio, no hay un interés de mantener el recurso, perdón que sea así tan duro, pero es la realidad. Y entonces, en general, los contenidos de materia orgánica caen. Le digo que cuantifique el proceso de mineralización porque es muchísimo el nitrato que pone disponible la materia orgánica, ¿sí? Lo puede tener en cuenta con el NAN, que es la determinación que yo le decía de nitrógeno anaeróbico, donde ahí puede tener en cuenta la cantidad de nitrato que esa materia orgánica le va a poner disponible durante el ciclo del cultivo, o simplemente lo puede sacar con una cuenta matemática. Nosotros en muchos casos que no tenemos el valor de NAN lo hacemos así. Nosotros sabiendo qué contenido, qué porcentaje de materia orgánica tenemos, cuánto de la materia orgánica es nitrógeno y cuánto de eso es el porcentaje de mineralización, se puede sacar un estimado de la cantidad de nitrato de nitrógeno que va a poner disponible esa materia orgánica en lotes. Si le interesa, que después me mande un mail y yo le digo cómo se calcula, ¿no? Y si quiere cuantificarlo de alguna forma a eso, lo que nosotros hacíamos eran franjas en lotes como en lotes productivos, donde no sembrábamos ningún cultivo, y lo que hacíamos era medir nitrato al inicio y medir nitrato al final, para ver cómo se modifica y cómo cambia. Buenísimo. No sé si alguien tiene una consulta más, yo tampoco le quería robar mucho tiempo a Wense. Si quieren habilitar los micrófonos o hacer una consulta así en forma directa mejor. De mi parte, Wense, la verdad que la disfruté mucho, la charla, tocaste un montón de temas súper abiertos a reflexionar, un montón de tareas que hacemos a diario los agrónomos en la parte técnica, y en particular está bueno empezar a prestar atención a un montón de factores que intervienen en la fertilización, porque yo veo que en la medida que los campos y los suelos se vayan limitando en el pool de nutrientes que ofrecen, la fertilización va a tener que estar, los técnicos, vamos a tener que estar más finos para hacer las recomendaciones de fertilización. Así que, bueno, toda la info que nos pasaste nos da pie para actualizarnos y para tener en cuenta un montón de cosas que quizás no las estábamos teniendo en cuenta. Así que de mi parte te agradezco. Bueno, listo, bueno, yo te agradezco a vos y agradezco a todo Grefer nuevamente. Mi idea era, más allá de hablar de la fertilización nitrogenada en trigo, digamos, abrirlo un poquito y pensar en nutrición balanceada, como lo que vos un poco sabemos que yo sé que Grefer piensa en esa línea y por eso la cantidad de productos en los que va sumando nutrientes, eso me hace tener afinidad con ustedes, porque siguen la misma línea en la que yo pienso, ¿sí? No dejar de pensar, no pensar solamente en un nutriente, sino ir sumándole los nutrientes que realmente se encuentran deficientes, en los que realmente hay problemas. Tienen todo un criterio técnico, o sea, esto de que tengan nitrógeno y azufre en las relaciones que necesitan los cultivos, que se empiece a agregar zinc, que piensen en fuentes más eficientes, que se agregue calcio.
La verdad que me siento muy cómodo porque piensan igual que yo, entonces les propongo que sigan en esa línea, que sigan en esa línea porque entiendo yo que van a ser valoradas en la medida, digamos, que en la medida que los productores y los técnicos empiecen a entender un poquito más cómo funciona la nutrición de cultivos y bueno, Sí, quedo abierto nosotros, a cualquier duda que tengan, si han tenido una después, que me claro, yo ahí contacten. sí, yo les dejé mi correo por si, es como decís vos, viste, la digerimos la charla o nos viene una duda más adelante, que me manden un correo, muchos son amigos que conozco, que me escriban, para que te la